Bueno, Vamos a hablar ahora un poco acerca de lo que nos toca hablar. Es un tema muy importante, que es la pena, que es más que un tema de derecho criminal, o de criminología, perdón, es un tema más de derecho penal. En el derecho penal lo tendrían que ustedes ver, pero igual nosotros lo vamos a analizar el día de hoy. Vamos a analizarlo el día de hoy, vamos a tratar de avanzar lo más que podamos, porque es un tema bastante bonito, bastante amplio. Vamos a ver acá. Claro que no puedo compartir esto. Permítanme, ya vamos a arreglar esto. Claro que no puedo compartir esto. Pero si permítanme, voy a arreglar esto. Ahí estamos. Bueno, les decía, este tema es un tema muy importante. Pues, bueno, la pena es pena criminal, entonces, como lo que decía Girón Payés, según él, profesor Gustavo Girón Payés, que tuve la oportunidad de ser mi maestro en maestría, dice que la privación de derechos impuesta a la persona que fue declarada penalmente, es la privación de derechos impuesta a la persona que sea declarada penalmente responsable. Como ejemplos de estos derechos, hablamos de bienes jurídicos. Cuando se priva de un derecho a esta persona, se le priva de un bien jurídico y se le priva, por ejemplo, de la vida, cuando es la pena de muerte. Se le priva de la libertad cuando estamos hablando de la pena de prisión. Se le priva de la libertad cuando estamos hablando de la pena de arresto. Se le priva del patrimonio cuando estamos hablando de una pena de multa. Cuando estamos hablando del comiso de un bien. Y otros derechos de carácter accesorio, como por ejemplo la expulsión del territorio nacional a los extranjeros, la imposibilidad de ejercer una profesión o oficio, la prohibición de elegir y ser electo, porque la pena principal, saben, que conlleva consigo la suspensión de los derechos políticos. Es decir, la suspensión de derechos políticos es la opción que tienen los seres humanos, los guatemaltecos, de optar a cargos públicos, de votar en las elecciones populares y de elegir y ser electos. Básicamente son derechos políticos que se privan. Bueno, Gerardo Landrove Díaz dice: la pena es una privación o restricción de bienes jurídicos impuesta conforme a la ley por los órganos jurisdiccionales competentes al culpable de una infracción penal. Su servidor establece que es la privación o restricción de derechos o bienes jurídicos, como la vida, la libertad, el patrimonio y otros accesorios, como consecuencia de determinarse que existe punibilidad posible, luego de determinarse la culpabilidad del acusado en un juicio llevado a cabo conforme a los derechos y garantías que establecen los ordenamientos jurídicos penales. Pues habría que establecer puramente, cuando establecemos la privación de derechos, hablamos de bienes jurídicos, la vida, la libertad, la justicia, aquellos que hablamos en las definiciones anteriores, pero lo importante es que se haya determinado la punibilidad. ¿Cómo se va a determinar la punibilidad? A través de un proceso penal establecido, en donde a través de la actividad probatoria se va haciendo un análisis estratificado de la autoría del delito, por ejemplo, partiendo de la conducta humana, de la acción, de la conducta activa o omisiva que produce un resultado, que tiene que ser típica, que tiene que ser antijurídica y lógicamente que es culpable, cuando se termina el reproche de culpabilidad a una persona, que el reproche de culpabilidad fundamentalmente consiste en que el reproche que se le hace a un sujeto por haber materializado una conducta típica, antijurídica y culpable, y que ese sujeto tiene capacidad de culpabilidad, o sea que es imputable, es mayor de edad, tiene pleno conocimiento de sus facultades mentales o volitivas, tiene conocimiento de antojuridicidad, es decir, conoce los elementos del tipo penal, y deliberadamente, pudiendo evitar un resultado lesivo, pues lo comete. Entonces, la culpabilidad y la punibilidad, fundamentalmente, es la aplicación de la pena. La punibilidad, algunos autores no tienen esto como categoría de la teoría del delito, como elemento positivo de la teoría del delito,
Pero la punibilidad es aquel elemento de la teoría del delito cuyo objetivo principal es ejecución de la pena, la imposición de la pena. Entonces, cuando se ha determinado esta culpabilidad, entonces fundamentalmente es el último escalón de la teoría del delito y fundamentalmente eso para mí engloba lo que es la pena. ¿No hay alguna pregunta con respecto a lo que es la pena? Porque si no, pues vamos a avanzar a otro siguiente punto. ¿No lo hay? ¿No hay ninguna duda? Bueno, entonces prosigamos. ¿Sí? Vamos a analizar ahora los principios de la pena. La pena tiene sus propios principios, es importante que nos impongamos de ellos, y hablamos del principio de legalidad. Cuando hablamos del principio de legalidad, lógicamente que estamos hablando de que también es aplicable a los delitos, el tipo penal, y prácticamente es el artículo 1 y el 17 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Dice, este principio establece que no hay pena sin una ley anterior que la regule expresamente. ¿Sí? Nosotros no podemos imponer penas que no estén establecidas en una ley anterior. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Yo vengo, voy a sancionar a una persona, cometió un delito de asesinato, es una pena de 15 a 40 años. No podría imponerle una pena, por ejemplo, en este caso de 80 años, porque ese tipo penal no lo establece. O crear una pena específica para él. Que yo fabrique una pena, así como lo hacían los alemanes. En el Kreuzverfahren, que era el derecho de libre protección al pueblo alemán y a la raza alemana aria, en donde en esa época, estamos hablando de los años 1933 para 1945, cuando gobernó el Partido Nacional Socialista Alemán, que lideraba Adolf Hitler en Alemania, se creaban figuras delictivas y creaban penas hacia el futuro, a los judíos. Se violaba mucho el principio de legalidad en esa época. Pero este principio fundamentalmente establece que no hay pena sin ley anterior, la regula expresamente. Bajo el axioma del profesor Luis Raioli, nullum pena sine lege, es decir, no puede imponerse penas que no estén taxativamente reguladas y descritas en la ley. Y también nosotros sabemos que no son punibles las acciones o comisiones que no estén calificadas como delito o falta en la ley anterior. Ese es el artículo 1 del Código Penal. Dice, nadie puede ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por ley anterior a su perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas en la ley. Artículo 1 del Código Penal, principio de legalidad. Bueno, el principio de determinación de la pena. Este principio, también conocido como de certeza y taxatividad, establece que la pena está determinada en la ley. La pena está determinada en la ley. ¿Qué ley? El Código Penal. Las leyes ordinarias en materia sustantiva. Y va a estar establecida entre un máximo y un mínimo conforme a los presupuestos y requisitos para aplicarse. El juez, en el momento de aplicarla, debe ceñirse a los parámetros o presupuestos que establece la ley. El artículo 65 establece sendamente cuáles son los presupuestos para poder aplicar una pena. En primer lugar, ese artículo determina lo siguiente. Dice fijación de la pena. El juez o el tribunal determina la sentencia de la pena que corresponde en su mínimo señalado en la ley. Si vamos a ver un máximo mínimo, iniciamos el 123 del asesinato. Homicidio, perdón. Solo meramente para realizar este artículo. Meramente, muy meramente. Homicidio. Comete homicidio y viene más con el homicidio se le impondrá prisión 15 a 40. El mínimo, de 15 a 40. Entonces, dice este artículo, el juez del tribunal determinará en la sentencia la pena que corresponda dentro del máximo señalado por cada delito, teniendo en cuenta la mayor velocidad o menor peligrosidad se ha superado, se notifica, y vamos a ver más adelante del culpable, los antecedentes y la víctima, el delito, la extensión e intensidad del daño causado, antes se graban, esos son los elementos accidentales del delito que pueden aumentar o atenuar la pena. Ocurran sea tanto en su número como en su entidad e importancia.
El juez o tribunal deberá consignar expresamente los extremos de pago que antecede y que ha considerado determinantes para regularla. Cuando el juez va a fijar la pena, va a establecer el mínimo que hemos analizado, a mayor velocidad, eso se toma en cuenta. Eso está superado, eso está. ¿Por qué? Porque estamos en un tema crear. Entonces van a regular, realmente por los hechos. Y el estado de peligro es una conducta que es social. La mayor velocidad, ¿qué significa? Lo que el peligroso sujeto puede hacer para cometer estos asuntos. Eso todo se aplica. Los jueces no han hecho esto, y hay distintas sentencias de la Corte Constitucional en cuanto a esto. Y vamos a analizar algunas otras sentencias en cuanto al estado de peligrosidad en el futuro, en esta misma clase, que ya han expulsado del ordenamiento jurídico este estado de peligrosidad. Pero ahí, los antecedentes personales de este y la víctima, que si eran amigos, eran novios, qué facultad, qué facilidad tuvo por ser novio, por compañero, etcétera, por ser su jefe de trabajo, no sé, eso es para materializar el delito. Y el delito, que es el que más en un proceso, ¿por qué circunstancias, por qué le quita, por qué lo mató, por qué lo asaltó, qué fue lo que le, bajo qué circunstancias, por qué secuestró, ¿sí? ¿Por qué disparó? Bajo qué es el móvil del delito. Si es intensidad del daño causado, ya hay que ver el daño que se provoca en el testimonio, es en la persona, y la intensidad y pensando en el daño causado, a qué sería jurídico restaurar, ¿sí? O pueda retrasarse o indemnizar, uno de los casos. Dice, las circunstancias atenuantes agravantes están irreguladas en el 7, en el 26 y en el 27 del Código Penal. Se llaman también elementos accidentales del delito y su objetivo es permitir atenuar o agravar la responsabilidad penal. Es su objetivo fundamental. ¿Hay alguna duda en cuanto a este principio? ¿Hay alguna duda? Bueno, entonces vamos a continuar nuestra clase. Prohibición por analogía. La analogía se explica fundamentalmente que se usa mucho en el derecho civil. Tenemos un supuesto de hecho que regula cierta determinada conducta. Y hay un hecho que no tiene nada que lo regule, entonces vamos a aplicar la norma más análoga posible para resolver ese conflicto. Dice, aquí en el derecho penal es prohibido. Artículo 7 del Código Penal. Y los jueces dicen no pueden crear penas o aplicar sanciones que no estén taxativamente reguladas y previstas en el tipo penal. En adición, no se pueden crear figuras delictivas o tipos penales por ser función específica del legislador. O sea que a la hora de aplicar una pena no la podemos aplicar por analogía. ¿Sí? No podemos. Está determinada a través del principio de taxatividad penal, específicamente determinada en la ley entre un máximo y un mínimo. Y hay parámetros para poder aplicar. Principio de proporcionalidad de la pena. Bueno. La pena, en el momento de determinarse, de fijarse, debe guardar una proporción desde el momento que el legislador el legislador la crea, recordemos que el legislador la crea, recordemos que el juez de sentencia la aplica y recordemos que el juez de ejecución la ejecuta. Esos son los momentos de la pena. La creación es el momento en el legislativo, crear, legislar, a promulgar una ley. El juez al momento de dictar sentencia fija la pena. El momento de cumplir la sentencia hay un juez ejecutor que está viendo el cómputo de la pena. Esos son los momentos de la pena. Entonces, fundamentalmente debe guardar en proporción a la conducta cometida por el agente. Cuando hablamos del agente, todos sabemos que es el sujeto activo que ha decidido cometer la aberración más grande en el mundo que pueda haber, que es escoger el lado del crimen y materializar los elementos objetivos de un tipo penal, presionar el bien jurídico por ese lado y todo con resultado, y después se determina que eso es un delito. ¿Sí? Entonces, la pena debe guardar proporción a la conducta, y para esto existen parámetros, como lo habíamos analizado, que los analizamos, que son presupuestos para aplicarla, y siempre dentro de un máximo y un mínimo. Es
existen momentos, ya los explicamos, cuando el legislador la crea, ahí debe prever la sanción que sea proporcional a la gravedad y conducta del daño causado, al bien jurídico o a la amenaza al bien jurídico. Porque el bien jurídico puede lesionarse o puede amenazarse. Si se lesiona, es un delito consumado. Y si se amenaza, es un delito cometido en grado tentativo. Y el segundo, cuando los jueces, después de probar la culpabilidad, pondrán la pena antes de aplicarla. Esos son los dos momentos. El juez, por ejemplo, si es un delincuente primario, debe poner la pena, no puede aplicar una pena máxima. Puede aplicar. Cuando es un delincuente primario, tendría que aplicar la pena mínima. Cuando es un multireincidente y reincidente, ahí sí tendrá que analizar y establecer por qué es que no va a poner el mínimo, por qué va a poner inclusive el máximo, ¿verdad? Pero eso de la proporcionalidad es que se debe aplicar la pena en proporción a la lesión del bien jurídico y a la conducta que provoca ese resultado lesivo. El principio de humanidad es un principio muy importante, ¿sí? Con base a este principio, el derecho penal humanitario, fundamentalmente, hay un principio que se llama homine pro homine. Al hombre se le debe tratar por el hombre, con el hombre y consideración de derechos fundamentales. Debe ser un trato digno y humano, a eso se refiere, el principio de humanidad. Con base al derecho penal, debe dársele al condenado un trato que respete su dignidad humana. Al momento de aplicar la pena, donde las penas no pueden ser crueles, degradantes e inhumanas, ¿verdad? No pueden ser crueles, degradantes e inhumanas, ¿verdad? La persona, para respetar su dignidad, se trataba como persona, no tiene que ser objeto de humillaciones, no tiene que ser objeto de tratos inhumanos, ¿verdad? Que menoscaben su personalidad, que menoscaben su dignidad, que menoscaben integridad física, ¿verdad? Ese es el objetivo fundamental. La dignidad fundamentalmente, el diccionario de la Real Academia Española la define como excelencia, como realce, como gravedad de decoro a las personas de manera de comportarse. Persona que posee dignidad, prebenda. Esa es la dignidad, ¿verdad? Fundamentalmente esa es la dignidad. Y entonces, el principio de humanidad, fundamentalmente, utiliza el principio homine pro homine, utiliza el derecho penal humanitario. Al condenado debe dársele un trato digno, un trato que respete su dignidad, un trato que debe dársele un trato que donde respete, pues lo respete como persona. Las penas bajo este principio no pueden ser crueles, degradantes o inhumanas. Un delincuente es una persona humana que tiene a ser tratado como persona, no importa que sea delincuente, y a dársele la oportunidad de reintegrarse a la sociedad como un miembro de pleno derecho. Porque recuérdense que nuestro derecho penal es un derecho penal de acto, nosotros no estamos juzgando personas. Recuérdense del leveling approach, donde se comienza a etiquetar a un sujeto desde que es detenido a través de la prensa, las redes sociales. Eso no está bien. No podemos todavía no podemos decir que ese tipo sea un criminal, que sea un reincidente, multireincidente, hasta que no haya una sentencia ejecutoriada que establezca y determine que es culpable y que se le imputa por haberse imputado un hecho punible. Este principio tiende a la abolición de la pena de muerte, así como en su momento se abolió la esclavitud, las mutilaciones, ese tipo de cosas. También se pretende la abolición también de la cadena perpetua, ¿verdad? Esto con base a la Convención sobre la Tortura, que es un tratado internacional que ha ratificado Guatemala, y sobre todo la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 5, que tienden a que los imputados tienen que darse un trato digno y debe, en la manera de lo posible, evitar penas inhumanas o crueles. Y ahí entra pena de muerte. ¿Sí? Vamos a hablar ahora de las características de la pena. Y fundamentalmente vamos a establecer que la pena es personal.
porque solo se impone a una persona física que ha cometido un delito, después declarado responsable penalmente. Solo se le impone a la persona física después de haber declarado responsable penalmente. Pero también, ya hoy se ha superado eso, y también, como la pena es personal, pero también las personas jurídicas, como las sociedades anónimas, como los bancos, como las fundaciones, también pueden ser sometidos a una pena, ¿sí? Ya las personas jurídicas, por ejemplo, lo determinante en este caso en particular es, pueden ser sometidos a una pena nosotros leemos. Dejé mi código por salir corriendo, joven. Hay un artículo del Código Penal que establece la responsabilidad jurídica de las personas. Se lo voy a ubicar ahorita. Este artículo lo estoy ubicando ahorita. Vamos a encontrarlo, te lo voy a ubicar. El artículo 38 del Código Penal. El artículo 38 establece lo siguiente. Antes, al hablar de penas, cuando se creó este código, la pena tenía ese carácter personal en cuanto al sujeto, pero hoy en día hay una nueva tendencia en que hay responsabilidad penal para las personas jurídicas. Y el artículo 38, formado por el artículo 2 del decreto 31 de 2012, establece: en lo relativo a las personas jurídicas se tendrá como responsables de los delitos respectivos a los directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios, empleados de ella, que hubieran intervenido en el hecho, sin cuya participación no se hubiera realizado y serán sancionados con algunas penas señaladas en este código para las personas individuales, que habla de la responsabilidad que tienen los directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios, que en ejercicio de su cometen un delito. Las personas jurídicas serán responsables en todos los casos en donde, con su autorización o anuencia, participen sus directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios, empleados de ellas. Además, cuando de alguna de las siguientes circunstancias, cuando se comete el hecho delictivo, por la omisión y control de supervisión y las resultas les son favorables. Primero, el presupuesto es que la persona jurídica dé su consentimiento para que se cometa el ilícito. Segundo, que no realiza la supervisión, control, para que se comete. Cuando se comete el delito delictivo por decisión del órgano, ¿quién es el órgano por decisión del órgano decisor? Cuando estamos hablando de una sociedad mercantil, estamos hablando que es el órgano de soberanía, la Junta General, la Asamblea General, ¿sí? Dice, en todos los delitos donde la persona jurídica resulten responsables y no tenga señalada una pena, se impone. Las personas jurídicas no tienen pena. Se impone una multa de $10,000 hasta una multa de $625,000 su equivalente en moneda nacional. La multa será determinada de acuerdo con la capacidad económica de la persona jurídica y se quedará teniendo en cuenta las circunstancias en las que se cometió el delito. En caso de reincidencia, se ordenará la cancelación definitiva de su personalidad jurídica. En otros países se procede de inmediato a la cancelación de la personalidad jurídica. Entonces aquí
los funcionarios, empleados, ejecutivos de la persona jurídica van a ser sancionados por las penas conforme al código. Implica pena de prisión, arresto, multa, todos los demás. Y cuando se trata de que el órgano ejecutivo autoriza cometer un delito o no existe la supervisión adecuada para cometerse o se realizan actos hasta evidencia de aquiescencia de que es un delito, entonces es una multa de $10,000 a $625,000. En todo caso, en caso de residencia, la cancelación de la personalidad jurídica de la persona jurídica. La pena también tiene otro requisito preponderante, que es que debe ser necesaria y suficiente. Vamos a hablar más adelante de las teorías de la pena, que es importante destacar, que son trascendentales, ¿verdad? Y es necesaria desde el punto de vista de la prevención general negativa. Vamos a establecer, la teoría de la prevención general negativa establece que la pena debe ser de aplicancia general a toda la población y debe consistir en una atemorización que se hace al individuo a través de la pena para que no cometa nuevos delitos. Como lo que explicaba en ese video que vimos, lo que se pretende es a realizar una advertencia a la población de lo que les puede pasar si cometen estos tipos de delitos, ¿verdad? Entonces, esa amenaza, ¿verdad?, para combinar a la sociedad para que no cometan nuevos delitos. Y desde el punto de vista de la prevención general positiva, que esa es la que cree en el reforzamiento del sistema de justicia penal, se hace justicia con el objetivo de afianzar esa confianza que debe tener el ciudadano en el sistema de justicia penal, algo que no se da en la República de Guatemala. Sabemos que no se confía en el sistema de justicia penal por un montón de razones que no vamos a entrar a colación ahora, por cuestiones de tiempo. Desde el punto de vista de la prevención general positiva, las penas de prisión deben ser, son de corta duración, inferior a 3 años. No es necesaria la pena porque se puede aplicar un sustitutivo penal, como la suspensión condicional de la pena, el perdón judicial, en todo caso también. La conmuta, que es la conversión de la pena de prisión en multa, o aplicar medidas desjudicializadoras como el criterio de oportunidad o como la suspensión condicional de la persecución penal. Esos son, es una persona que está sujeta o sometida a un proceso penal y entonces de ahí ya no se le pone una pena, sino solo se aplica esta medida desjudicializadora, desjudicializadora, donde a la persona se le somete a un plan de trabajo, un régimen de prueba, donde debe observar una buena conducta, donde debe adoptar hábitos adecuados, como la educación, como adoptar una profesión, un oficio, un trabajo, etcétera, aprender a leer, etcétera. Y la pena va a ser suficiente cuando tiende a rehabilitar y reeducar al condenado. Cuando tiende a rehabilitar y reeducar al condenado. La pena debe ser pronta e ineludible. La pena es una consecuencia jurídica de la culpabilidad y debe consistir en un tiempo de privación de libertad razonable. No debe trascender de la persona. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona no va a estar ahí con el objetivo de que nunca salga y que muera ahí. Entonces no trascenderá a la persona, pero regularmente eso no sucede en Guatemala. Dice, y no puede eludirse porque es una consecuencia jurídica. Por lo tanto, la ley establece que la tenemos que cumplir y si no la cumplimos, hay mecanismos que nos obligan a que la tengamos que cumplir. Si nosotros venimos, somos condenados, no nos sometemos a prisión preventiva, nos damos a la fuga, nos van a ir a perseguir por medio de la policía. Y ahí inician una alerta, una persecución penal, y inician una serie de medidas coactivas para poder capturar a la persona y someterlo a la prisión preventiva. O sea que no se puede eludir. El Estado no puede ni permitir las fugas en las cárceles, y tampoco que las personas que eludan la persecución penal o que no se sometan a ella. La pena no puede eludirse a menos de que pueda ser conmutada. O puede aplicarse algún sustitutivo penal o puede desjudicializarse, como veníamos hablando. Cuando se va el sustitutivo penal, los que están en el Código de Procedimientos Penales, sustitutivo penal quiere decir que se va a sustituir la pena de prisión por otra figura. Es una figura que va a permitir un régimen de prueba de buena conducta a la persona, para que después de votado este régimen de prueba, la persona pueda
pueda tener por agotada y por extinguida la pena. Dentro de los sustitutivos penales que tiene el Código Penal, fundamentalmente tenemos perdón judicial. El artículo 83 que establece, dice, los jueces tienen la facultad para otorgar en sentencia perdón judicial, siempre que a su juicio las circunstancias en que el delito se cometió y lo merite, tienen los requisitos siguientes. Primero, que se trate de un delincuente primario. Dos, que antes de la perpetración del delito el beneficiado haya observado una conducta intachable y la hubiera conservado durante la prisión. Entonces tiene que ser un humano con una conducta intachable. Dice que los móviles del delito y las circunstancias personales de la gente no revelen una peligrosidad social y pueden presumirse que no volverá a delinquir. Eso está superado de la peligrosidad social, ya lo hablé. Es un derecho penal de acto el nuestro. La peligrosidad social, eso es algo que trasciende hacia el futuro. Eso ya no es un derecho penal de acto. Eso está superado. Que la pena sea, que la pena no, eso es muy, muy importante, que la pena no sea de un año de prisión o consiste en multa. Y también tenemos otro sustitutivo penal, que es la suspensión condicional de la pena. Dice, al dictar sentencia, dice, el artículo 72 del Código Penal dice, al dictar sentencia podrán los tribunales suspender condicionalmente la ejecución de la pena, suspensión que podrán conceder por un tiempo no mayor de 2 años ni mayor de 5, si concurren los requisitos siguientes. Y de ahí dice que la pena consiste en privación de libertad y que no exceda de 3 años. ¿Sí? Que el beneficiado no haya sido condenado anteriormente por delito doloso. Antes de la interpretación del delito, el beneficiado haya observado buena conducta y hubiera sido un trabajador constante. Que la naturaleza del delito cometido, sus móviles y circunstancias no revelen peligrosidad. Eso está superado, eso ya no. Dice que los delitos contra el régimen tributario, a que se refiere el artículo 358A, 358B y 358C, el penado cumplió con restituir al Estado el valor de los impuestos retenidos o defraudados, así como los recargos, multas e intereses resarcitorios, previa liquidación fiscal, caso previa liquidación fiscal, que determine la autoridad tributaria a pedido del juez o tribunal competente. En este caso, no se tomará en cuenta para el otorgamiento de este beneficio el límite máximo de la pena previsto en la ley para tales ilícitos. Este beneficio se podrá otorgar al momento de dictar el fallo o en los casos de que exista sentencia que haya pasado en autoridad cosa juzgada cuando el penado cumpla con el pago antes indicado. La aplicación del beneficio en este último caso corresponderá al juez de ejecución penal. Y dentro de las medidas desjudicializadoras tenemos el criterio de oportunidad y la suspensión condicional de la persecución penal, artículo 25 bis y 25 ter del Código Penal, 25, 25 bis y 25 ter, de los que se establece fundamentalmente que eso es principio de oportunidad. Lo que se hace en esos dos es básicamente someter, prácticamente se van a aplicar el criterio de oportunidad, se aplica cuando la seguridad ciudadana o el interés público no están gravemente comprometidos, en penas que no pasen de 5 años de prisión, en la participación del sindicato de contribución al hecho impunible sea mínima, bajo esa circunstancia. Fundamentalmente lo que se hace con el criterio de oportunidad, el principio de oportunidad, es darle al sindicado o acusado la facultad de resarcir el daño a la víctima, y con el acuerdo de la víctima se le va a someter a un régimen de prueba que a veces oscila entre donde la persona pues y básicamente debe ser una persona que no tenga un récord criminal anterior, ¿verdad? Y eso con el objeto de podérsele beneficiar con el criterio de oportunidad, ¿verdad? Vamos a buscar el fundamento legal del criterio de oportunidad. Si tienen su código postal que no es la lo pueden sacar. Y vamos a analizar.
Dice el artículo 25, criterio de oportunidad. Ministerio Público, consentimiento de la gravedad subsidiaria y autorización del juez de primera instancia. O después que conozco las permisiones. Dice, no, es que no está reformado. Perdone. Vamos a ver el artículo, perdón, estoy bajando el código. ¿Alguien tiene ahí la mano el Código Procesal Penal que me pudiera leer el artículo 25? Por favor. Artículo 25, criterio de oportunidad, licenciado. ¿Sí? Cuando el Ministerio Público considera que el interés público o la seguridad ciudadana no está gravemente afectados o amenazados, previo consentimiento del agraviado y autorización judicial, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en los casos siguientes. Inciso 1. Si se tratare de delitos no sancionados con pena de prisión. Inciso 2. Si se tratare de delitos perseguibles por instancia particular. Inciso 3. En los delitos de acción pública cuya pena máxima de prisión no fuere superior a 5 años, con excepción de los delitos tipificados en la ley contra la narcoactividad. Inciso 4. Que la responsabilidad del sindicado o su contribución a la perpetración del delito sea mínima. Inciso 5. Que el inculpado haya sido afectado directa o gravemente por las consecuencias de un delito culposo y la pena resulte inapropiada. Inciso 6. El criterio de oportunidad se aplicará por los jueces de primera instancia obligadamente a los cómplices o autores del delito de encubrimiento que preste declaración eficaz contra los autores de los delitos siguientes: contra la salud, defraudación, contrabandos, delito contra la hacienda pública, la economía nacional, la seguridad del Estado, contra la Constitución, contra el orden público, contra la tranquilidad social, cohecho, peculado y negociaciones ilícitas, así como en los casos del plagio o secuestro. Durante el trámite del proceso, aquellas personas no podrán ser sometidas a persecución penal respecto de los hechos que presten declaración, siempre que su dicho contribuya eficazmente a delimitar la responsabilidad penal de los autores de los mencionados delitos bajo estricta responsabilidad del Ministerio Público, lo que se establecerá en la efectiva investigación del fiscal. En este caso, el juez de primera instancia estará obligado a autorizarlo, aplicándose de oficio en esta oportunidad el sobreseimiento correspondiente. La declaración se recibirá con observancia de los requisitos de la prueba anticipada, procediendo el agente fiscal que tiene a cargo la investigación a determinar la forma adecuada de presentación ante el juez respectivo. Si el fiscal tuviere que trasladarse, el juez de primera instancia que controla la investigación con carácter urgente y conforme
La ley deberá, en este caso, comisionar al juez competente que junto al fiscal deberá trasladarse al lugar donde la persona se encuentre para realizar la diligencia. El criterio de oportunidad a que se refiere los numerales del 1 al 5 de este artículo no se aplicarán a hechos delictivos cometidos por funcionarios o empleados públicos con motivo o ejercicio de su cargo. Muchas gracias. Vamos a seguir leyendo el siguiente. Me voy a leer el siguiente, pero fundamentalmente aquí se trata de darle una autoridad al delincuente. ¿Por qué? Porque son delitos que no son sancionados, no son delitos graves, no son delitos del interés público, la seguridad ciudadana, el interés público están gravemente comprometidos, afectados o amenazados. Por ejemplo, los delitos no sancionados con pena de prisión, los delitos presidibles en instancia particular, ¿verdad? Los delitos presidibles en instancia particular son como... hay varios. Pero fundamentalmente son delitos que tienen penas pequeñas también, que no son perseguibles de oficio. Se necesita que un particular promueva una denuncia o una querella para que el Ministerio Público pueda comenzar a investigar. Y dice, los delitos de acción pública cuya pena máxima de prisión no fuere superior a los 5 años. Ese también es otro presupuesto. Con la excepción de los delitos tipificados en la ley contra la narcoticidad, a eso no se les puede aplicar esto. Que la responsabilidad del sindicato, la contribución y la protección de delitos sean mínimas, o sea, es una participación mínima, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, la tentativa, ¿verdad? O por ejemplo, hay complicidad, y dice que el inculpado haya sido afectado gravemente por las consecuencias del delito culposo y la pena resulta inapropiada. Por ejemplo, una persona que va en un vehículo, tiene un accidente de tránsito y mata a todos los que van adentro, y él sobre todo queda amputado de una pierna, pues, se puede dar criterio de oportunidad ahí porque tiene consecuencias graves en un accidente de tránsito. Por favor, leamos el artículo 25 bis, por favor, Manuel. Bueno, licenciado. Requisitos. Para aplicar el criterio de oportunidad en los numerales del 1 al 5 establecidos en el artículo 25, es necesario que el imputado hubiere reparado el daño ocasionado o exista un acuerdo con el agraviado y se otorguen las garantías para su cumplimiento, en el que incluso pueden aplicarse los usos y las costumbres de las diversas comunidades para la solución de los conflictos. Los principios generales del derecho o la equidad siempre que no violen garantías constitucionales ni tratados internacionales en materia de derechos humanos. En caso de no existir una persona agraviada o afectada directamente, el Ministerio Público o quien haga sus veces podrá solicitar al juez la aplicación del criterio de oportunidad, siempre que el imputado repare los daños y perjuicios causados a la sociedad u otorgue las garantías suficientes para su resarcimiento en el plazo máximo de 1 año. En caso de insolvencia, el imputado deberá retribuir el daño social mediante la prestación de servicio social a la comunidad en la actividad que el tribunal designe, en periodos de 10 o 15 horas semanales durante el lapso de 1 año, en el que deberá observar además las normas de conducta y abstenciones que el tribunal le señale. Si desobediere las reglas de conducta o abstenciones impuestas, cometerá el delito de desobediencia. Inciso 1. Las reglas o abstenciones que pueden imponerse son las siguientes. Solo pausa. Él debe resarcir a la víctima, tiene que resarcir a la víctima, obtener la autorización del juez cuando no hay víctima, tiene que haber garantía suficiente del cumplimiento y las reglas de abstención, o sea, lo que se le va a imponer, para no imponerle una pena, va a ser lo que está aquí, lo siguiente que está aquí, leamos. Por favor. Manolo. Bueno, licenciado. Inciso 1. Las reglas o abstenciones no pueden imponerse, son las siguientes: residir en el lugar determinado, residir en el lugar determinado o someterse a la vigilancia que determine el juez. Inciso 2. La prohibición de visitar determinados lugares o personas. Inciso 3. Abstenerse del uso de estupefacientes
o de bebidas alcohólicas. Inciso 4. Finalizar la escolaridad primaria, aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en la institución que determine el juez. Inciso 5. Realizar trabajo de utilidad pública a favor del Estado o instituciones de beneficencia fuera de sus horarios habituales de trabajo. Inciso 6. Someterse a un tratamiento médico, psicológico si fuere necesario. Inciso 7. Prohibición de portación de arma de fuego. Inciso 8. Prohibición de salir del país. Inciso 9. Prohibición de conducir vehículos automotores y permanecer en un trabajo o empleo o adoptar en un lapso que el juez determine un oficio, arte, industria o profesión si no tuviera medios propios de subsistencia. La aplicación de criterio de oportunidad provocará el archivo del proceso por el término de 1 año, el vencimiento del cual se extinguirá la acción penal, salvo que se pruebe durante este lapso que hubo fraude, error, dolo, simulación o violencia para su otorgamiento, o si surgieren elementos que demuestren que la figura delictiva era más grave y que de haberse conocido no hubieran permitido la aplicación del criterio de oportunidad. Muy bien. Por favor, alguien quisiera leerme el artículo 27, alguien que no sea Manolo, alguien tendrá el Código Procesal Penal. Artículo 27 Ajá. del Código Procesal Penal. Ajá, así es. Artículo 27 reformado por los artículos 10 del decreto número 79-97 y 15 del decreto número 30-2001, ambos del Congreso de la República, suspensión condicional de la persecución penal. En los delitos cuya pena máxima no exceda de 5 años de prisión, en los delitos culposos y en los delitos contra el orden jurídico tributario a que se refieren los artículos 358A, 358B, 358C y 358D. El Ministerio Público, a solicitud del interesado en gozar de este beneficio y previa comprobación del pago del valor de los impuestos retenidos o defraudados, así como los recargos, multas e intereses resarcitorios que acreditarán mediante documentación que debe expedir la autoridad tributaria, propondrá la suspensión condicional de la persecución penal. La suspensión no podrá otorgarse a reincidentes ni a quien se haya condenado anteriormente por delito doloso. El pedido contendrá, numeral 1, los datos que sirvan para identificar al imputado. Numeral 2, el hecho punible atribuido. Numeral 3, los preceptos penales aplicables. Y numeral 4, las instrucciones o imposiciones que requiere. El juez de primera instancia, con base en la solicitud del Ministerio Público, deberá disponer la suspensión condicional de la persecución penal si el imputado manifiesta conformidad admitiendo la veracidad de los hechos que se le imputan y si a juicio del juez hubiere reparado el daño correspondiente o afianzare suficientemente la reparación, incluso por acuerdos con el agraviado, o asumiere o garantizare la obligación de repararlo, garantía que podrá consistir en hipoteca, prenda o fianza, de no existir una persona directamente agraviada o afectada, y en caso de insolvencia del imputado se aplicará la norma contenida en el párrafo segundo del artículo 25 bis. La suspensión de la persecución penal no será inferior de 2 años ni mayor de 5, ni impedirá el progreso de la acción civil derivada del incumplimiento de los acuerdos celebrados entre las partes en ninguna forma, transcurrido el periodo fijado, sin que el imputado cometiere un nuevo delito doloso, se tendrá por extinguida la acción penal. Déjame el 28 va para terminar, si tan amable, por favor, María Fernanda. Disculpe.
Artículo 28. Régimen de prueba. El juez dispondrá que el imputado durante el periodo de prueba se someta a un régimen que se determinará en cada caso y que llevará por fin mejorar su condición moral, educacional y técnica bajo control de los tribunales. Bueno, muchas gracias. Entonces, básicamente, esas son, ya explicamos cuáles son los sustitutivos penales y cuáles son las medidas desjudicializadoras. Bueno, vamos ahora a hablar que otra característica es que la pena debe ser proporcional, o sea, debe guardar una proporción causado, debe aplicarse en proporción a la gravedad del delito. Le corresponde al legislador establecer esos parámetros y al juez fijarlo dentro de estos, juez de sentencia. No se debe legislar penas crueles, inhumanos o degradantes. La pena debe ser individualizada, es otra característica. Nuestro derecho penal, como dijimos, es de acto, juzga actos en una persona, como el derecho penal de autor. O sea, el derecho penal de acto juzga actos. Y el derecho penal de autor juzga personas. Vamos a juzgar a una persona dentro del derecho penal de autor por las características de esta persona o por la reputación que tenga en una sociedad. Por eso lo vamos a juzgar. Pero eso es parte del pasado, parte de una legislación inquisitiva y el derecho penal de acto es un derecho penal que responde a un derecho penal en un Estado democrático y republicano de derecho, donde existen derechos humanos, donde existe un orden constitucional, un orden legal, y donde existe un proceso penal con todas las garantías y un derecho penal democrático, penal de avanzada. Entonces, eso es fundamentalmente. Entonces, nuestro derecho penal de acto juzga actos, no personas, como el derecho penal de autor. La pena se aplica a la persona, como consecuencia se requiere que sea individual porque es una consecuencia de determinar la culpabilidad del condenado, atribuirle como un acto de reproche por su conducta. O sea, la pena es individual y se aplica individual, ¿no? Que existan varios participantes, varios autores, varios cómplices, se aplica individualmente a cada uno de ellos. Es jurídica, porque está regulada en un ordenamiento, en el Código Penal, que es parte de un ordenamiento jurídico penal, y lógicamente que es porque hay una pena, consecuencia jurídica de la realización del injusto penal. El injusto penal es el delito. Hay que recordar el apotegma del doctor Luis Rayoli, el axioma: no hay delito sin pena, no hay pena sin ley. Eso es jurídica, porque es una institución de derecho. Es pública. El legislador crea el tipo penal y su consecuencia jurídica, y lo que es una pena. Los jueces la imponen y controlan su cumplimiento. El sistema penitenciario y su personal, los funcionarios, los jefes, los alcaides de las prisiones, los guardias de seguridad, los médicos, todo el equipo multidisciplinario que trabaja en el sistema penitenciario, tiene como finalidad la rehabilitación del penado, resocializarlo para devolvernos a una persona sana, una persona que ya no es antisocial. Todos los que acabamos de mencionar son funcionarios públicos, están sujetos a la ley, han sido nombrados a través de un procedimiento preestablecido en la ley, y conforme al ordenamiento jurídico ejercen el jus puniendi, o sea, la facultad de castigar, la facultad de someter a una persona al cumplimiento de la pena, fijar la pena, legislar la pena, aplicar la pena, ejecutarla, ¿sí? Y de ahí se deriva que la característica de la pena, pública de la pena, porque entonces la pena es pública porque es aplicado por funcionarios públicos. ¿Sí? Es aplicada por funcionarios públicos, fijada por funcionarios públicos y ejecutada por funcionarios públicos. Por eso es pública. Judicial, porque la pena solo puede ser impuesta por jueces naturales. ¿Qué es el juez natural? El juez natural es un derecho fundamental, ¿verdad? Una garantía del proceso penal que establece que toda persona debe ser juzgada natural anterior a la causa. ¿Qué quiere decir? Que el juez existe y tiene que, el juez va a conocer a posteriori una causa. El juez es nombrado en el año 2002, ¿sí? Y el delito se cometió ahorita en el año 2020. El juez es anterior a la causa, siempre. ¿Sí? Ese es el principio de la garantía del juez natural.
Eso está en el artículo 7. Dice, independencia e imparcialidad. El juzgamiento de las decisiones de las causas penales será a cabo por jueces imparciales e independientes, solo sometidos a la Constitución. La ejecución de la pena estará a cargo de los jueces de ejecución. Por ningún motivo, las distintas autoridades del Estado podrán arrogarse el juzgamiento de causas pendientes y la resolución de verdad determinadas. Nadie podrá ser juzgado, condenado, penado, sometido a medidas de seguridad o corrección, sino por tribunales designados por la ley antes del hecho o la causa. ¿Vieron aquí? Está aquí en el último párrafo, descansa el derecho fundamental, que fue natural. Nadie puede ser juzgado, condenado, penado o sometido a medidas de seguridad y corrección, sino por los tribunales designados por la ley antes del hecho de la causa. El juez es anterior a la causa. No puede ser posterior. La pena es costosa, otra característica. Es esencialmente costosa porque el Estado debe gastar en salarios de funcionarios públicos que le imponen, como son los jueces, de los que la ejecutan, como son los jueces de ejecución, y los que velan por su cumplimiento, que son los funcionarios del sistema penitenciario. O sea que hay jueces, fiscales, defensores públicos, personal del sistema penitenciario, que tienen que devengar un salario o sueldo. Entonces el Estado tiene que pagarles a ellos por esas circunstancias, tiene que erogar esos gastos. Y también tienen, dentro de los centros de cumplimiento, tienen un presupuesto de mantenimiento, alimentación de los reos, mantenimiento de la seguridad, pintura, etcétera, y las políticas de rehabilitación que tienen que instaurar a través del sistema penitenciario. Es parte de la generación del Ministerio de Gobernación, que está encargado de esa circunstancia a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario. Por eso es costosa, tiene que haber un presupuesto para poder ver esas circunstancias. Bueno, antes de pasar a este punto, yo creo que me gustaría preguntarles si ustedes tienen alguna duda de lo que hemos visto. Conforme a la pena, no, licenciado. ¿No hay? ¿No hay? Bueno. A ver, Mariela Quibajá, ¿hay alguna duda? Mariela Quibajá, no está. A ver, vamos a ver. Flor Celeste Serna López. Licenciado, ninguna duda, me incorporé un poquito tarde, fue la que le mandé un mensajito antes, pero lo que escuché está claro. Perfecto. Keila Michelle Aragón Medina. A ver, David Manfredo Quintana González. Todo está claro, licenciado. Aquí ya hice unos apuntes ahí por si me olvida, yo lo repaso. Ok, perfecto. José Paul Sucuquí. Sí, buenas noches, licenciado. ¿Alguna duda? No, está bien, licenciado. Ok. Ajá, gracias. Dulce María, bueno, ok, José Paul. Dulce María Ortiz Monterola. Todo muy claro, licenciado. Tan bueno soy yo para explicar que todo está tan claro, no hay ninguna duda, ¿no? Todo está tan claro. Sí, es que la verdad que hemos estado repasando con el licenciado Rosales también este tema. Entonces, por mi parte, por ejemplo, está muy claro. ¿Y quién lo expone mejor, él o yo? No son mentiras, es una broma. No. Es una broma, es una broma. Bueno, a ver,
La compañera Sulmari Micheli no está hoy por aquí. La compañera Orellana tampoco está, ¿verdad? La compañera Kiwajá tampoco está, ¿verdad? Bueno, señores, nos vamos a quedar por aquí porque el tema es muy extenso. Tengo que hablar ahora de las teorías y en 15 minutos no voy a terminar de hablar de las teorías. ¿O quieren que les dé otros 15 minutos de clase? ¿Qué deciden ustedes? ¿Hablamos un poquito de las teorías? No vamos a tener tiempo de terminar en 15 minutos. Ustedes decidan. Mejor para la otra clase, licenciado. A la otra clase les prometo estar conectándome a las 6:15 de la tarde porque el tema es extenso. Y es muy bonito. Lo que estamos hablando es un tema precioso. Y le traigo las tendencias actuales de la pena de muerte. La traigo, tendencias. Lo preparé con mucho cariño para ustedes. Revisen los módulos de aprendizaje. Ahí hay algunas explicaciones. Vean videos que les subí. Esta semana les voy a subir más videos. Creo que son bastante gráficos y son importantes. Entonces, si no hay ninguna duda, mis amigos, entonces nos vamos a quedar por aquí. Y agradezco el favor de su atención. Que tengan ustedes una bendecida noche. Que esta clase haya sido de su agrado. Y preparamos los temas. Afortunadamente ya no sé webinars porque creo que es mejor que las dudas salgan acá, ¿verdad? ¿O creen? ¿O les gustan más los webinars? ¿Cómo prefieren ustedes? Bueno, de las dos maneras está bien, aunque con el webinar podemos, o sea, de lo que aprendimos podemos volver no, se me olvidó esta palabra, la tenía en la punta de la lengua. Volver a repasar. Ajá, repasar. Bueno, una cosita que se nos ha olvidado. Les voy a subir la conferencia del licenciado Minor, no se la subí, ¿verdad? No, licenciado, creo que no. Va, les voy a subir la No, conferencia. licenciado, no la subió. Les voy a subir la conferencia del licenciado Minor y les voy a subir esta clase para que ustedes puedan repasar también. ¿Sí? Les voy a subir, perdonen. Ok, licenciado, no tenga pena. Bueno, entonces, mis amigos, creo que por el momento ha sido todo. Queden ustedes con la bendición de Dios y seguimos hablando. O sea, espero que todo esté bien, que nadie esté afectado por el COVID y que todos estemos con mucha fuerza, ¿verdad? Sobre todo con mucho aplomo y mucha cautela con esta enfermedad. Una feliz noche. Licenciado, igualmente. Gracias, licenciado, igualmente, bendiciones, feliz noche. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche.